Muy buenos días, estamos aquí con un nuevo episodio de TV Voices. Para los que os incorporéis de nuevo o no nos hayáis visto nunca, explicaros que TV Voices es un vídeo podcast sobre el sector audiovisual en el cual intentamos que pasen profesionales del sector de diferentes ángulos para que nos cuenten un poco su experiencia, en qué consiste su día a día y que entre todos consigamos comprender mucho mejor conocer mucho mejor este sector audiovisual. Y hoy, en el episodio de hoy, queríamos abordar el sector del doblaje. El sector del doblaje, que en España es un sector muy importante, y por poner un poco de contexto, antes de dar paso a nuestro invitado, os doy unas cifras que me he sacado, ¿vale? La primera película en España doblada se realizó en 1932, era la película Entre la espada y la pared, que era una película americana. Anteriormente se había hecho algún experimento con una película previa que era Río Rita, pero por lo visto, yo no la he visto, pero por lo visto el experimento no debió salir muy bien. En 1932 se funda el primer estudio de doblaje en España, con sede en Barcelona, que se llamaba 13, y un año después se funda el segundo estudio de doblaje en España, en Madrid, que tenía el nombre de Fono España. Como comentaba antes, la industria del doblaje es una industria muy importante en España. He conseguido por ahí algunos datos, aunque no hay datos muy oficiales, pero en 2023 se estima que todo el sector audiovisual en España generó unos 43.000 millones de euros y que la industria del doblaje supone en torno a un 7-9% de ese total. Así que de ese 2023 la facturación o el ingreso que este sector de doblaje consiguió dentro del sector audiovisual se estima entre unos 3.800 y 4.000 millones de euros, con lo cual y lo consideramos un pilar fundamental y por eso hoy queríamos abordar este tema. Sin enrollarme mucho más, que yo creo que he hablado demasiado, quería dar paso a Antonio Ramírez de Antón, General Manager de Flycase Media. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido y espero que nos ilustres y nos des luz sobre este sector, que es la parte... Gracias a vosotros, eso espero. La primera pregunta, y que no me la podía guardar, ¿en casa veis las películas, series en versión original o subtitulada? Esto es un clásico que es el eterno debate de el doblaje versus versión original subtitulada. Yo creo que precisamente no es un versus, es un opción y otra opción. En mi caso, en contra de lo que se puede pensar, y supongo que el de otros profesionales de doblaje, pues las dos cosas, como cualquier usuario. Creo que las dos opciones son compatibles y se trata de darle opciones al televidente. Siempre lo que se ha buscado con esas dos opciones es el que tú puedas elegir, y es como debe seguir en el sector. Hay gente que por una cuestión idiomática, pues evidentemente necesita cualquiera de esas dos opciones y ya es una cuestión de preferencias. Hay quien prefiere conservar el audio original y, pues como se dice vulgarmente, leer carteles, con lo que se está produciendo una pérdida de información. Y por otro lado, pues hay gente que prefiere el doblaje, pues porque lo ha visto desde su tierna infancia, porque en este país siempre ha habido doblaje. En mi caso, veo las dos cosas también por una cuestión profesional, porque yo también hago labor de ajustador, que es precisamente la adaptación de los diálogos para el doblaje, y tengo que ver mucho en versión original y también, como cualquier usuario, pues sigo versiones originales y a veces me gusta ver cosas dobladas. Pues hecha esta pregunta inicial, siempre seguimos el mismo esquema, ¿vale? Nos interesa o pretendemos que la persona que pasa por aquí nos cuente un poco su experiencia profesional previa, así que yendo a lo concreto y al principio, ¿cómo llegas a este mundo del doblaje? Porque tampoco creo que sea un sector, no me entiendan mal, pero nadie de niño sueña, yo quiero ser actor de doblaje, ¿o sí? No, no, de pequeño es que para empezar no tenía yo muy claro, como cualquiera en nuestra infancia, que era eso de doblaje. Pero sí que desde la infancia sí que he tenido mucha afición por el cine.
Y de hecho, bueno, mis primeros estudios no fueron de doblaje, fueron de historia del arte, pero ya ahí sí que, de hecho, pues sí que estudié historia del cine y era algo que me atraía mucho. Eso unido, bueno, pues como comentaba antes, una de mis labores es la de ajustador, sí que he estudiado siempre inglés y bueno, pues eso me atrajo por un lado, pero lo que realmente me llevó al tema del doblaje es mi vinculación a la radio, al sonido y al mundo de la interpretación. O sea, ya en mi caso hay muchos actores de doblaje o actrices que sobre todo hace 2, 3, 4 décadas era muy común que pasara de padres a hijos, era un trabajo muy gremial, ahora hablaremos de eso. Pero no era mi caso, yo no conocía a nadie. Lo único que, bueno, me interesé por la interpretación, estudié en una escuela de teatro y en esa escuela de teatro pues daban cursos de doblaje. Y ahí es donde me enganché a doblaje, ese fue un poco la conexión. La formación que recibí en otros aspectos que me llevó, en este caso, a estudiar doblaje. Sí, yo creo que lo has definido muy bien. Al final, hay una cierta edad que oscila entre los 20 a el periodo formativo Bien. de segunda formación o de segundo grado, etcétera. Sabes que ahí uno tiene unas ideas, pero de repente se encuentra con ciertas líneas que le abordan, que no las conocía y dice, hostia, si esto era realmente lo que Eso me es. atraía. Y Empiezas a eso es lo que sumar me A motiva. más B más C y dices, pero si es que todos estos elementos están aquí. Lo que pasa es que, claro, por desconocimiento, pues no. Bueno, se tiene que dar una serie de, ya sabes, de casualidades. Y una pregunta, así, sin decirnos tampoco, vamos, pero ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo como actor de doblaje o el primero que a ti realmente lo consideres? Porque muchas veces a lo mejor se hacen, por así decirlo, pequeños o intentos que no terminan de ser, pero el primer trabajo que tú digas, este es mi primer trabajo. Sí, sí, efectivamente, como esta pregunta a veces me la hacen mis alumnos, pues ya tengo un poco una respuesta definida porque realmente el primer trabajo no lo recuerdo. Sobre todo por esto que tú comentas, porque al principio en doblaje tú empiezas haciendo ambientes o pequeños papeles de lo que llamamos takes, pues muy poquitos takes que te ponen a lo mejor al camarero 3 o al policía 2 y así es como hemos empezado A mí todos. Entonces, siempre ha sido mi sueño, ¿eh? Tener un papel de eso de policía 2 o sí, vecino 4, ese tipo de cosas. sí, O sí, sea, me ha sí. parecido siempre curiosísimo. Sí, pues además es muy complicado hacer lo que llamamos el varios, porque te ponen ahí de repente y te tienes que meter en cero coma. El primer papel que sí que recuerdo, además, que recuerdo porque durante años conservé la nómina en un corcho, fue en una mítica serie que luego se convirtió en mítica, que fue en Cómo conocí a vuestra madre. Y de eso ha hecho ahora en enero 20 años. Y fue en uno de los primeros episodios de Cómo conocí a vuestra madre, que nada, hice un personaje episódico de un tipo que se llamaba Carlos, que además era hispano, y bueno, pues ese considero que fue el primer trabajo que recuerdo ya con un personaje, aunque sea en un episodio de algo ya importante. Y eso hace, ya te digo, va a hacer casi 21 años ya. Sí, hace poco me la encontré, no sé dónde la estaban emitiendo, me la encontré y caí en eso, ¿sabes? Que yo era muy fan de esta serie y caí en lo que acabas de comentar, que es lo duro. Un poco, y yendo un paso previo a esto que me comentas de tu primer trabajo como doblador y demás, ¿qué formación o cómo llegas? Has explicado que a través de que estabas estudiando para actor y a partir de aquí que lo conoces, pero existe, y a mí esta parte sí que me interesa porque me interesa mucho la parte de formación y demás, ¿existe Ujú. formación específica para todo el mundo, para todo el sector del doblaje? Claro, eso es la cuestión. Claro, doblaje no tiene una formación reglada y ese es el problema. Es el que, al igual que sí que para, como acabas de decir, los actores y cuando quieres hacer la carrera de interpretación, sí que existe una titulación y un grado. Y en el caso de Madrid, bueno, pues está la RESAT, pero luego hay una serie de escuelas, igual que aquí en ¿Dentro de Valencia está la Resat ESAT. existe también la parte, por así decirlo, una especialización en doblaje? Hace años sí que dentro del Perdona, interpretación. por explicarlo a la gente, si puedes explicar qué es la RESAT, que hablamos así. La RESAD es la Real Escuela Superior de Arte Dramático que está en Madrid y hay otras provincias que tienen su propia Escuela Superior de Arte Dramático, real o no. Y Perdona que bueno, te he interrumpido. digamos, es como la escuela oficial a la hora de trabajar formativamente con interpretación y luego hay escuelas privadas, ¿no?
como en cualquier disciplina, pero sí que existe un grado. Dentro de ese grado, hace años sí que había digamos, una asignatura de doblaje, porque sobre todo los actores tenían que aprender a doblarse a sí mismos. Pero eso se extinguió con el paso del tiempo. Y lo que no existe es una formación específica de doblaje. Claro, cada escuela privada de doblaje pues tiene sus propios métodos, tiene sus propias titulaciones, etcétera, etcétera. En mi caso, claro, es lo que te decía antes, o sea, como hace décadas era un trabajo muy gremial, era muy común que determinados directores de doblaje tuvieran su propia escuela, sus propios alumnos y que, bueno, pues se empezaba yendo a las salas, haciendo pruebas, estando de oyente que llamamos, etcétera, etcétera. Todo eso ha cambiado. Actualmente las escuelas siguen, pues, unas programaciones, cada una siguiendo, eso sí, unos parámetros distintos porque no hay una única formación específica. Perfecto. Bueno, te he presentado antes como General Manager de Flycase Media y no te he preguntado, ¿qué es Flycase Media o qué hacéis en Flycase Media? Flycase Media es una productora audiovisual, pero principalmente la parte de audio. Nosotros nos dedicamos desde a la postproducción de sonido, ya sea para cine, televisión, publicidad, y por otro lado, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Toda la parte de la sonorización y específicamente de doblaje. Flycase tiene dos ubicaciones, una en Madrid y otra en Valencia. ¿Tenéis formación vosotros? Sí, sí, Vale. solo en Valencia, pero sobre todo porque el estudio de Madrid está enfocado solo a postproducción. Aquí en Valencia sí que tenemos estudio de grabación, tenemos 2 salas de grabación preparadas para locución y para doblaje, y aquí en Valencia está la escuela. Aquí es donde impartimos cursos, no solo de doblaje, sino pues de todo lo que tiene que ver, sobre todo principalmente con voz y con interpretación vocal, pues ya sea de podcast, ficción sonora o una de nuestras especialidades que es el doblaje de videojuegos. Qué falta me hubiese hecho a mí haberme pasado por ahí unos días antes de embarcarme Cuando, en esta locura. cuando quieras y estás a tiempo. Un poco, bueno, como comentábamos, España tiene mucha tradición en el sector del doblaje. El pasado mes de noviembre vi que se habían celebrado los Premios Nacional de Doblaje en Oviedo, la ciudad de Oviedo, que la verdad que se lo leí así un poco la noticia de pasada y me quedaba, y luego vi algunos vídeos y más, creo que el que lo quiera ver está en YouTube, o sea que pueda acceder a ello, que me quedaba un poco así como, joder, no se le da la suficiente repercusión a esto a nivel mediático. ¿Estuvisteis por allí? Sí, pues da la casualidad que ha sido el primer año que he ido a los premios de Oviedo, porque otros años, pues bueno, primero por distancia o porque no he podido. Y sí que es cierto que los primeros años que se hizo no tuvo, incluso dentro del medio, no tuvo mucha repercusión. Sí que había otros premios a nivel local en los que había estado. Hay unos premios en Madrid, que son los premios Irene, que son más de homenaje a grandes del doblaje, y sí que había estado. Aquí también en Valencia se hicieron hace 2 años unos premios a nivel valenciano y sí que estuve. Pero este año ha sido la primera vez que he estado y la verdad es que ha sido una experiencia bonita. Porque Me además reía se mucho. homenajeaba a Ricardo Solans, que es uno de los más grandes. Y bueno, y encima ha habido No suerte. recuerdo su nombre, pero me reía mucho con la anécdota que contaba, que lo estuve viendo, sobre lo de vas a seguir vivo, que te queremos contratar para, ¿sabes? Vas a seguir vivo. Ese es el gran Pepe Carabias, Sí, no me salía el al nombre. que tengo el gusto de conocer desde que empecé a O doblar. sea, pero para Algunos le ponerle ese conoceréis juego, por televisión porque salía con José Mota haciendo sí, del sí, Papa, sí. ¿no? Cuando Sí, hacía bueno, y es el del Benji de padre toda la vida gitano. para mí. Sí, sí, Pepe Carabias No, es un Benji o Oliver, grande. no recuerdo, ¿sabes? Sí, no, no, efectivamente, sí, 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 es Benji. Es Benji, por eso te digo, o sea, sí, sí, Él es sí. Benji. Es eso. Pero bueno, Él la es anécdota es Benji. muy graciosa. Sí, pues muy gracioso porque efectivamente pues es gente que ya está jubilada entre comillas, porque ya sabes, los actores no nos jubilamos, bueno, ni muchos en otros sectores. Y ya te digo, fue una experiencia muy chula por ver a gente que hacía años que no veía y grandes del medio. Igual Ramón Langa, al que también conozco, se llevó otro premio. Y gente de Madrid que conozco porque de Barcelona no he tenido tanto contacto y estuvo bien poder ver a gente de Barcelona con la que no coincides. Y la gran suerte fue que mi compañera Alba Rubia, que es también profesora aquí en nuestra escuela, estaba nominada como mejor actriz de doblaje por el público y consiguió el premio. Así que estuvo muy bien, la verdad.
Pues felicidades desde aquí. En los Gracias. últimos años, todo lo que es el audiovisual ha vivido, ¿sabes? Con la digitalización, ha vivido una transformación realmente increíble. La parte vuestra, que sería el sector del doblaje, y desde dentro de la profesión, ¿esto ha llevado, o este cambio, esta revolución, esta transformación en el entorno audiovisual, ha supuesto también, en vuestro caso, adaptaciones, transformaciones en resumidas cuentas? Sí, como te decía, cuando yo entré en doblaje, este era un trabajo más artesanal, gremial y con un potente carácter artístico, en el que, bueno, había una serie de estudios centralizados sobre todo en Madrid y en Barcelona. Sí que, bueno, se doblaba ya en Valencia o en otras comunidades, pero más por tema autonómico y con sus lenguas cooficiales, pero todo estaba centralizado en Madrid y Barcelona y en determinados estudios que llevaban ya pues mucho tiempo, ¿no? Podía haber variaciones, pero claro, en estos 20 años se ha producido una industrialización. ¿Por qué? Porque sobre todo Supongo que hay un cambio. la tecnología ¿sabes? Ha ayudado mucho a que todo esto se profesionalice, sin entender cómo era el sector hace años, pero que Eso supongo que es. este cambio. Primero, la aparición, como tú bien sabes, de las plataformas lo cambia todo. A partir del año 2015-2016, y yo solo viví estando aún en Madrid, en los estudios en los que estaba trabajando ya como director y haciendo producción, que todo cambió, porque los tiempos de entregas eran otros, el volumen de trabajo cambió y hubo que modificar la producción en las salas, etcétera, etcétera. Todo eso ha hecho que se cambien. Seguimos doblando igual, intentando mantener esa calidad, pero evidentemente los procesos han cambiado y sí que se ha notado en los últimos años, por supuesto. Y yo entiendo desde mi ignorancia, pero desde hace 20 y pico años, 30, que había 5 o 6 canales, la aparición del Pay TV, la aparición de las plataformas, entiendo que el trabajo de algún modo se os ha tenido que Se multiplicó, se se multiplicar. multiplicó, se multiplicó. Yo recuerdo a lo largo del año 2016-2017 el trabajo se multiplicó y ya, por ejemplo, antes estábamos hablando de grandes figuras del doblaje, pues ese doblaje más enfocado a cine o a determinadas series de televisión de algunos canales, como tú bien decías, se multiplica, por un lado, todos los canales temáticos enfocados a programación de televisión que está hecha en voiceover, que posibilita todo un campo de trabajo, porque antes muchos lo único que hacíamos era documentales en la 2 y para determinados canales, y por otro lado el doblaje, que claro, con la aparición de las plataformas se multiplica exponencialmente. Por llevarlo al terreno y para entenderlo bien, ten en cuenta que sabes que desde tu lado a lo mejor la pregunta es obvia, pero cuando llega, te hablo de una serie o de un programa de televisión, etcétera, os llega con unas normas, pautas que la productora, distribuidora o que el propio creador del contenido quiere mantener. Tenéis cierta libertad, lógicamente, no para inventar los diálogos, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo sería un poco el proceso? Te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una localizadora que es The Kitchen, que tiene base aquí en Madrid y en Miami, que es donde está la central. Y nuestro principal cliente, la mayor en este caso, es Mattel, que es una juguetera a nivel mundial. Y en este caso, pues hacemos dibujos y canciones para ellos. El proceso es el siguiente, aparte de hacer la quote, perdón los anglicismos, pero lo No, no, que no. tiene, y más trabajando con Miami, pero aparte de toda la parte presupuestaria, ¿no? En el que primero recibimos un material previo para poder presupuestar y poder planificar la producción, a partir de ahí nos metemos en el proceso de localización, es decir, lo primero es la traducción y si eso requiere subtitulado, y por otro lado la adaptación de los diálogos para preparar todo de cara a la sala y recibir la aprobación del cliente. Nosotros lo primero que se nos envía es los guiones en inglés que tenemos que traducir y adaptar para que el cliente haga una Te iba revisión. a preguntar, ¿la traducción la hacéis vosotros o ya viene dada de? No, en este caso la hacemos nosotros y nosotros hacemos la adaptación. A veces lo hacemos en dos pasos, a veces lo hacemos en un único paso. De hecho, cada vez más los traductores están preparados, los traductores audiovisuales, para realizar esa adaptación. De hecho, la semana que viene tenemos un curso aquí con la Universidad Europea de Valencia, en el máster de traducción, precisamente de preparación de eso, de ajuste. No sabía yo que existía esa, por así decirlo, esa Antes ramificación. éramos los directores de doblaje los que adaptábamos. Recibíamos la traducción y Yo me lo adaptábamos. guiso, yo Ahora me lo cada vez más como. se da esa situación.
Y a partir de ahí ya hacemos la producción en sala, en el que ya se cita a los actores, se hacen las grabaciones y posteriormente ya la postproducción. Sin entrar en el detalle, pero como antes hablabas de presupuestar un trabajo, ¿qué se hace? ¿En plan frutería cuarto kilo, es decir, la media hora de traducción es esto? ¿O varía si es un programa de animación, si el diálogo es muy largo? O sea, un poco por entenderlo. Efectivamente es súper complicado, como en cualquier sector, el tema presupuestario y por mucho que tengas tablas de tarifas, luego al final hay trabajos que hay que personalizar el presupuesto. En el caso de doblaje, normalmente al cliente final, en este caso, lo que se presupuesta es por minutaje. Antes comentabas, y sin entrar en el detalle, hablabas sobre cuando presupuestas un trabajo. Desde mi ignorancia, ¿esto obedece simplemente, da igual que sea un videojuego, una animación, publicidad, media hora de trabajo supone esto? ¿O tenéis en cuenta otra serie de hándicaps? Pues efectivamente, dependiendo del producto y dependiendo, no es lo mismo el presupuesto de un videojuego que el de una película, que el que se pueda hacer para cualquier otro producto que tenga que ver, por ejemplo, con redes. Tienen sus propias tarifas y la tarificación, por ejemplo, en una película para el cliente final suele ser por minutaje. Se establece una tarifa final, aunque luego de cara a los actores y de cara a la producción propia es otra historia totalmente distinta. Pero en la parte presupuestaria, por ejemplo, en el caso de una película se suele hacer por número de minutos o se hace un presupuesto personalizado para esa película en concreto. Y en el caso de un videojuego es totalmente distinto porque ya estamos hablando de líneas de texto en el que hay que ver el número de líneas y cómo va a ser ese videojuego. La verdad es que es un aspecto bastante complejo. El 80% de los presupuestos en este país muchas veces es mojarse el dedo y hacerlo. Efectivamente, así es. Dependiendo de quién pague. Efectivamente, así es, así es. He estado intentando buscar información y la verdad que no sé si he buscado mal, pero tampoco he encontrado. No sé si desde dentro del propio sector tenéis una cifra aproximada de cuántos puestos, directos e indirectos, emplea el sector del doblaje en España. Es que es difícil encontrar ese tipo de datos y es difícil sobre todo por esto que estábamos hablando. La industrialización que se ha producido ha hecho que haya cambiado mucho, mucho, mucho en los últimos años y sobre todo en los últimos 5 años las formas de trabajar y las empresas, pues un poco lo que estamos viviendo todos en el sector audiovisual. Cada vez hay más conglomerados empresariales, estudios que son absorbidos por estudios más grandes, empresas multinacionales de localización que cogen estudios en España y que tampoco tenemos muy claro a nivel empresarial cómo están divididos y claro, eso hace que las cifras sean muy complicadas de averiguar. Por darte unos pequeños datos, No, muy Madrid. aproximados, ¿eh? Muy aproximados. Sí que es cierto que a lo mejor a nivel de empleos directos, vamos a decir dentro de actores y actrices de doblaje, se ha multiplicado porque, claro, ahora lo que te decía, hay otras ciudades en las que se dobla y además la aparición de nuevas escuelas y el que se multiplicara el trabajo en su momento hizo que se multiplicara el número de profesionales. Lo que hizo que a lo mejor si en Madrid podía haber 100, 150 actores y actrices de doblaje hace 20 años, eso se ha multiplicado por 10. Y nos podemos encontrar con el que actualmente en Madrid puede haber 800 personas doblando. Lo mismo ha sucedido con el tema de los técnicos, etcétera, etcétera. O sea, sí que ha habido un cambio exponencial, pero cifras complicado. Sobre todo porque los actores y actrices de doblaje somos freelance y solo hay una parte muy pequeña que está contratada y son los estudios más grandes los que sí que tienen una nómina propia de actores y de técnicos. Entonces hace que, claro, haya mucha movilidad. Creo que como el 80% de las profesiones asociadas a la cultura, estabilidad muy poquita, por lo que te veo. En cualquier caso, me alegra mucho escuchar eso de que posiblemente se haya podido multiplicar por 10 la bolsa de profesionales de este entorno. Cuando hablamos de doblaje, entiendo que hay diferentes focos y no sé si uno se especializa más allá de que hay personajes, actores, actrices, que todos recordamos que tienen una voz de doblaje ligado históricamente, que siempre he pensado yo para mí, qué cabrón o cabrona esa, han encontrado trabajo de por vida. Pero más allá Bueno, de eso es un arma de doble filo. Un arma de existen, doble filo. existen, por así decirlo, o sea, un actor de doblaje, actriz de doblaje, se especializa en un sector concreto, es decir, en videojuego, en publicidad, o al final, entiendo que como cualquier persona
Si tienes mucho trabajo, me especializo y si no, cualquier trabajo me vale. Se dan las dos variantes, pero cada vez se da más, como en todos los sectores, el 360. Es decir, hace 20 o 30 años los actores de doblaje eran actores de doblaje, los locutores eran locutores. Yo sí que viví esa transición y mi generación veníamos más de aunar esos dos campos. ¿Por qué? Porque era más difícil el que tuvieras una continuidad de trabajo solo dentro de uno de estos campos. Entonces lo que intentas es diversificar, evidentemente. Eso es lo que ahora formativamente intentamos en las escuelas, o al menos intentamos aquí. Y es el que intentamos formar a la gente en todos los campos de los trabajos que nosotros hacemos dentro del estudio de la productora, para aumentar el número de posibilidades. ¿Por qué? Porque eso de conseguir ya ser la voz recurrente de alguien, pues es muy complicado. Sobre todo porque ni siquiera ya los clientes lo respetan, sobre todo porque si tú estás haciendo un doblaje de una película en Barcelona, posiblemente ese cliente, esa plataforma, intente y el estudio, aunque se haga en otra ciudad, y eso lo ha posibilitado también el trabajo en remoto, que es otro de los avances que hemos tenido y que a través de después de la pandemia, pues sabes que igual que en otros sectores se impuso el teletrabajo hasta cierto punto, pues lo mismo ha pasado con el trabajo en remoto. Eso nos posibilitó poder trabajar unos estudios con otros, pero también gente que es muy reacia a ese tipo de trabajo, ¿no? Es un poco la síntesis de todo esto. Perfecto. No sabía si hacerte esta pregunta, pero ya sabes que hoy en día, si no preguntas algo sobre inteligencia artificial, parece que no cumples con el hype y aparte hay una hada que pierde sus alas. Siempre he pensado que no sé de qué, y bueno, leo y escucho muchísimo sobre que el sector del doblaje, ¿sabes?, iba a sufrir mucho con toda la llegada de inteligencia artificial. ¿Cuál es vuestra visión desde dentro en este sentido? Bueno, pues es que no podemos obviar la realidad en la que estamos todos imbuidos. O sea, ha afectado, afecta y afectará, por supuesto. O sea, nos toca, antes hemos hablado del sector de la traducción, al que le ha afectado directamente, y por supuesto en todo el aspecto vocal. Sucede lo mismo, claro que afecta. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues estamos en el punto de protección con respecto a los profesionales, es decir, al igual que en su momento los profesionales de la música o los cantantes tuvieron que proteger sus derechos tanto de autor como de interpretación, y todos recordaréis pues como hubo un tiempo en el que la piratería con la música estaba al orden del día, y todo eso tuvo que cambiar, y tuvo que cambiar a la hora de educar a los usuarios y darles otras posibilidades para que no se pirateara y que esos artistas tenían que recibir unos derechos. Bueno, pues igual tendrá que suceder con la IA. El año pasado hubo negociaciones a nivel europeo por parte de diferentes asociaciones, sindicatos, etcétera, etcétera, para que todas las majors, distribuidoras, etcétera, etcétera, firmaran el que dentro de sus contratos apareciera una cláusula de protección para que no se utilizaran esos proyectos para entrenar IA. Eso se ha conseguido, pero hizo también que eso fue bastante duro por parte de, en este caso, pues hubo una asociación a nivel español, Pasave, que se encargó de eso, y gente que trabajó muy duro con eso. Y a partir de aquí lo que tenemos es un mercado en el que habrá que tener muy claro que hay dos caminos. Ese camino artesanal y artístico y humano del que estábamos hablando, frente a un trabajo automatizado y con una calidad menor, pero que será pues un producto low cost, en el que el cliente y el usuario final decidirán, igual que decíamos antes con el doblaje y la versión subtitulada, qué es lo que quieren. Pero eso sí, hay que dejarlo claro al usuario y hay que educar a la gente para que sepa qué es lo que está recibiendo. Me imagino, sí. Yo creo que al final es esto que tú estás comentando. Yo creo que de algún modo u otro afecta a todos los sectores. Y Es una revolución industrial a nivel mundial, y no se puede negar. Esto no es el hombre contra la máquina. Es un cambio en el mercado, es un cambio en las herramientas, es un cambio en... Pero claro, no se trata de estar ni, yo creo, es mi opinión personal, ni a favor ni en contra. Se trata de orientar el mercado y adaptar. Y las herramientas, utilizarlas en pro, en beneficio de Eso es. realizar trabajos. Y protegiendo a los profesionales. Eso es. Evidentemente.
Un poco, volviendo a Flycase, ¿estáis especializados en algún entorno o como me comentabas antes? Bueno, principalmente los tres frentes son la postproducción de sonido, por otro la locución y doblaje y el trabajo en locución en idiomas, y en doblaje principalmente, vamos, hacemos también ficción y por supuesto como cualquier empresa lo que nos caiga, pero nuestra especialidad está sobre todo en los dibujos animados y en los videojuegos. Y por otro lado la formación, claro, el tener nuestra escuela también nos posibilita tener nuestro banco de voces, etcétera. ¿Cuántos años lleváis Aquí en operando? Valencia, con la escuela, ahora va a ser el séptimo año, llevamos 6 años, y la empresa en concreto llevamos desde el año 2010. O sea, que te iba a hacer una pregunta que ¿es viable tener, o sea, no sé, no te voy a preguntar si al final sí es rentable, porque no se trata solamente de economía, sino de todos los problemas que Ojalá supone. fuera muy rentable, a veces lo es, otras no, ya sabes. No, pero digo, ¿sabes? Es decir, más, entiendo que gratificante tiene que serlo a nivel empresarial. ¿O te ha merecido la pena la experiencia? Bueno, en este caso es que como me considero eso que es tan bonito que es ser emprendedor, ya sabes. Y para mí, claro, es una satisfacción enorme que dedicarme en cuerpo y alma a la pasión que es mi profesión. En este caso, yo soy un poco una excepción, o sea, normalmente es complicado que alguien que es actor o director de doblaje o las dos cosas pues tenga estudio propio y su escuela de formación, ¿no? Bueno, es por un lado una satisfacción, por otro a veces es bastante complicado. Bastante complicado a la hora de gestionarlo. Y en cuanto a viabilidad y rentabilidad, bueno, pues lo que estábamos hablando. Esto es un estudio, es una pyme, al fin y al cabo, y tienes que competir con grandes estudios. Tienes que ser muy sincero contigo mismo y con la empresa a la hora de saber en qué proyectos te embarcas y hasta qué y dónde puedes entrar y dónde no. Y Y conforme también tener una buena red de partners y de colaboradores para poder asumir determinados proyectos que no puedes hacer solo. que supongo que con los años uno aprende a que, porque muchas veces al principio la ilusión te jugará malas pasadas y dirás, buah, este proyecto es apasionante, pero cuando luego con los años calibras, porque al final Claro, es eso, es un trabajo, no deja de serlo, y supongo que con los años se va ganando esa así parte es. de experiencia de más allá de la ilusión de un proyecto, si es rentable y si es viable para un Sobre estudio. todo porque he visto muchos estudios pequeños y medianos a lo largo de estos años caer. Entonces, la experiencia en ese sentido ha pasado en los últimos años. Hemos tenido que rechazar proyectos que otros sí que han cogido y que pueden haber causado pues su muerte prematura. Sobre Eso, todo porque no es imposible trabajar a determinados precios para competir a lo mejor con una empresa multinacional que está rompiendo el mercado. O sea, es imposible. Eso yo creo que es universal y transversal a todos los sectores, profesiones y demás, el afectar, el saber decir que no a trabajo, y eso llega yo creo que cuando uno tiene una Así, experiencia así es. y tiene años de saber cómo va. Pues, Antonio, siempre, que no sé si me he dejado algo, si quieres agregar algo, lo comentas, ¿vale? Pero siempre cerramos, igual que empezamos con un blog en el cual la persona se presenta y nos habla un poco de su sector, ¿vale? Siempre cerramos un poco, ponte en la cabeza que te está oyendo o nos está escuchando alguien que está en estas escuelas de formación para actrices y actores de doblaje, que empieza a dar Ujú. su o que está planteándose entrar en este mundo. ¿Qué consejo le darías? Y sobre todo, anímales de algún modo. Pues el primer consejo que les doy es que se asesoren muy bien, porque claro, lo que decíamos, es muy difícil conocer a alguien que esté dentro de esto y hay mucho desconocimiento con respecto a la formación. Y aunque ahora a través de Internet es muy fácil informarse, que profundicen un poco más. Que en este caso, y eso sí que nosotros hacemos mucho hincapié en redes, sobre todo en Instagram, a la hora de informar a la gente, tener transparencia sobre nuestras clases, sobre lo que hacemos. Y eso, siempre a la gente que viene aquí a pedir información y demás, les decimos que nos elijan o no, tengan mucho cuidado con dónde se quieren formar. Que lo hagan con escuelas que, como es nuestro caso, sean estudio y que estén en activo y que sus formadores sean profesionales en activo. Puesto que sí que ocurre mucho hoy día, hay mucha formación online, todos mis respetos para ella, pero esta es una disciplina que no se puede aprender online. Puede haber una parte mínima teórica, pero a partir de ahí
es algo que requiere práctica al 100% y presencial. Entonces, que tengan mucho cuidado con todo ese tipo de ofertas, por un lado, de cursos maravillosos online o semipresenciales, y en el que se promete que con 80 o 100 horas vas a ser actor de doblaje y te vas a hacer millonario, cosa que vamos, ni por tiempo ni por realidad económica es así. Y a partir de ahí, bueno, pues que es muy importante que tengan en cuenta que hay dos aspectos súper importantes que tiene que haber una formación para un actor de doblaje, que es la interpretativa vocal y por otro lado todo el trabajo que uno tiene que realizar a nivel de buena lectura, buena dicción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar contenido, no solo ponerte delante de una película y que te pongan ahí a doblar algo. Y antes me has contestado, pero un poco como pregunta final, ¿cómo ves el futuro del sector del doblaje en España en concreto? El futuro del sector del doblaje va en España, va muy unido al del resto del sector, principalmente en Europa. Y es decir, está unido a lo que comentábamos de las posibilidades que las plataformas y las grandes distribuidoras sigan dando opciones al usuario final. Y es el que ya no se trata de apostar una por otra, sino que también ha sucedido con el subtitulado, es el que se siga dando opciones al usuario para que, bueno, cada vez se está internacionalizando más todo el audiovisual. Antes venía todo de Estados Unidos y cada vez hay más audiovisual que viene de muchos países y evidentemente hay una barrera idiomática que hay que salvar. Y yo creo que el futuro está en adaptarnos a ese mercado, en dar posibilidades al usuario y sobre todo también por parte de la industria del doblaje y de los profesionales saber adaptarnos a ese mercado. Es fundamental y no quedarnos anquilosados en el siglo XX. Pues, Antonio, de Flycase Media, por mi parte, darte muchas las gracias y sobre todo insistirte en que has sido muy didáctico, que es lo que siempre buscamos aquí. Gracias a vosotros y ha sido un placer. Cuando queráis. Y a todas vosotros y todos vosotros, nos vemos por aquí en siguientes episodios de TV Voices, que intentaremos abordar sectores, no sé si tan o igual de bonitos y apasionantes como es el doblaje dentro del ecosistema audiovisual. Nos vemos pronto.